Vale, pues lo primero de todo es que el canal ya tiene nombre, pues se llama La Mirada de Chris. Vale, ¿cómo fue el proceso? La gente me escribió nombres, entre esos nombres hubo 3 que me gustaron y hice una votación. Entonces fuisteis votando y al principio 2 de los nombres están muy igualados, pero bueno, luego salió uno y que es el que ha salido, que es La Mirada de Chris. Vale, ¿qué voy a hacer en este vídeo o de qué voy a hablar? Quiero que sean vídeos progresivos, ¿no? Que tengan una contextualización. En el primero hablé sobre por qué hacía el canal y ahora voy a hablar por qué decidí estudiar educación social y qué es la educación social. Porque si seguramente voy a la calle y pregunto a la gente qué es un educador social o qué es la educación social, no me sepa responder la mayoría de la gente. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer hoy. Vale, ¿por qué decidí estudiar educación social? Pues a los 8 años mis padres me apuntaron a un grupo scout, que eso ya hablaré otro día, que es un grupo scout porque al final es parte de mi identidad. Y en el año 2013 fui a unas Pascuas de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que durante los días de Semana Santa fui a hacer un voluntariado. Me tocó ir a una residencia de mayores. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos pues no sabían que íbamos a ir. Es decir, sí sabían que íbamos porque se pusieron en contacto con ellos para hacer los papeles y los permisos y todo, pero no sabían qué día llegábamos. Entonces, pues igual estábamos unas 20 personas y nos tuvieron que reasignar a todos. Y a mí me tocó en Subieche. Subieche es una entidad que tiene como misión facilitar la incorporación social de personas que están en situación de riesgo o exclusión. Entonces ahí estuve unos 5 días y me acuerdo que lo que más me sorprendió, ¿no? Pues al final yo tenía 18 años, 17, 18, no tenía 17, porque era en Semana Santa y yo hasta mayo no cumple, así que tendría 17. Pues llegar a las 8 de la mañana y 2 chicos aporreando la puerta y gritando a más no poder. Yo decía, a ver, por favor, ¿dónde me están metiendo? O sea, yo con mis prejuicios, mis estereotipos, la única chica, me acuerdo que éramos 4 chicos y yo, no, 3 chicos y yo, en total 4. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me están metiendo? Pero bueno, y era porque querían la metadona. Y al final las situaciones que yo viví ahí, pues eran muy duras. Y me acuerdo que el último día del voluntariado, pues 2 personas nos contaron su historia de vida, ¿no? Su relato de cómo habían terminado en esa situación. Uno estaba en prisión y otro en el mundo de las adicciones. Y me acuerdo el salir llorando, llorando, con mucha rabia, mucha impotencia, de decir qué vida más injusta. Y pues porque al final yo desde pequeña siempre he sido muy justiciera, en plan así. Entonces no me gustaba lo que había visto ahí y las historias que había escuchado. Entonces yo dije, yo quiero trabajar con estas personas, quiero que, que su vida sea más justa, que mejoren algo, ¿no? Al final. Entonces en ese momento yo decidí estudiar educación social. Vale, pues de ahí paso a explicar qué es la educación social. ¿Por qué? Porque si yo pregunto a alguien qué es la medicina, todo el mundo con diferentes palabras me hará una definición que entre todas concuerden seguramente. Esto no pasa en educación social. ¿Por qué? Porque es una carrera que tiene pocos años. O sea, sí que es verdad que el trabajo de un educador social se ha llevado haciendo desde hace mucho tiempo, pero hasta que se formalizó la figura de educador social ha pasado relativamente poco tiempo. Entonces, para ello he pedido a una educadora social que lo defina, ella lo define más técnicamente, y luego a un amigo mío que está en proceso de ser educador, ya termina este año, que me lo defina, lo ha definido con palabras más simples. Así que os dejo con ellos y a ver si entendéis algo. La educación social se define como el derecho a la ciudadanía
que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas que son ámbito de competencia del profesional de la educación social, posibilitando, por un lado, la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las relaciones sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y circulación social, y por otro lado, la promoción cultural y social, entendida también como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social de todo el conjunto de la sociedad. Un educador o una educadora social es aquella persona que protege, ayuda y apoya a las personas vulnerables y debe tener capacidad para escuchar y empatizar, para trabajar en equipo y para observar y analizar las situaciones del día a día. Vale, pues por si acaso yo voy a hacer otra definición de educación social o qué es un educador social, ¿no? Es una persona que desarrolla acciones de intervención y mediación socioeducativas en diferentes contextos de la vida, con el fin de mejorar la realidad de las personas con las que interviene. Vale, rápidamente, ¿qué hace un educador? Trabaja con personas. Entonces, lo primero, con personas que sus vidas no son fáciles, no están estructuradas, entonces se necesita, lo primero, un trabajo educativo. Entonces, crear un entorno de un espacio educativo. Y nosotros normalmente trabajamos con PACE, que son proyectos educativos individualizados. En otros lados los llaman PIG. Bueno, igual tienen diferentes nombres, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es un PACE? Vemos la realidad de la persona o de las personas. Sacamos una serie de necesidades y a esas necesidades se le ponen unos objetivos para poder cumplir, el cubrir esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué áreas de la vida de una persona se interviene? En las que sean necesarias. Puede ser familia, sociedad, salud, economía, no sé, de todo, ¿no? Pues donde esté una necesidad, higiene, por ejemplo, es muy común. Entonces, vamos trabajando poco a poco para que esa persona mejore su calidad de vida, su vida y esté incorporada en la sociedad, ¿no? Se le integra en la sociedad, porque muchas veces las personas con las que trabajamos están excluidas. Vale, yo antes, y en muchas definiciones que he mirado, aparece lo siguiente, ¿no? Que un educador social interviene con personas que están en riesgo de exclusión social o que son vulnerables. Vale, en realidad es verdad, pero ¿qué pasa? Que no todas las personas con las que se intervienen están en riesgo de exclusión social o son vulnerables. Y es más, yo trabajo dentro del ocio y tiempo libre y muchos de los niños que vienen no tienen ningún tipo de problema. Hay otros que sí, que son muy vulnerables, están en riesgo de exclusión social y algunos están en los servicios sociales de base. Entonces, sí que es verdad que no todas las personas están en riesgo de exclusión social, y más pues donde trabajo yo, que es dentro del ocio y tiempo libre, que la figura del educador social todavía no está muy presente, es raro, ¿no? Que a mí cuando la gente me pregunta y dice, ¿dónde trabajas? Yo pues en un gaztelecu, dentro del ocio y tiempo libre, y se quedan como, pero bueno, poco a poco pues esa figura es súper necesaria dentro del ocio y tiempo libre, porque ya os contaré por qué en otro vídeo, y bueno, pues poco a poco. Entonces, espero que os haya quedado un poco claro qué es un educador social o qué hace. Vale, mucha gente dice, ¿un educador es lo mismo que un trabajador social? No. Yo básicamente la diferencia que hago es que un trabajador social, que igual la gente que es trabajadora social me mata, pero bueno, hace más temas papeleos. Y voy a leer una definición que he buscado, que dice, el trabajador social es la persona que se dedica a articular los recursos sociales disponibles para ayudar al bienestar de la persona. Pues bueno,
Sí que es verdad que yo hago esa diferencia, ¿no? Hace más tema papeleos, temas recursos, no es su única función, también tiene funciones muy compatibles con la de un educador social. Pero bueno, para mí la diferencia es esa, para el resto no lo sé, yo os he dado la definición y la entendéis como queráis. Vale, ¿qué más? También preguntan, ¿un educador social es lo mismo que un integrador? No. Es verdad que en sí hacen muchas funciones iguales. La mayor diferencia, que integración social es un grado superior de 2 años y educación social es una carrera de 4 años. He intentado buscar definiciones. ¿Qué pasa? Que todas las definiciones que encuentro son muy iguales a la de un educador y no es así. Entonces, yo cuando pregunto a la gente que ha estudiado integración social y que ha estudiado educación social, lo que me dicen es que la principal diferencia es que un integrador social hace tareas más asistenciales, pues más cuidado a la higiene, un poco cosas así. Repito, que hacen muchas veces mismas funciones, pero bueno, eso. Entonces, espero que os haya quedado claro con este vídeo qué es un educador social, que un educador social no es lo mismo que un trabajador social y tampoco que un integrador social. En el siguiente vídeo ya hablaré de un tema en concreto, será una entrevista. Y nada, espero que os haya servido este vídeo, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente. ¡Agur!